Mi grupo, Unión, Progreso y Democracia, solo puede ver con buenos ojos una iniciativa que persiga el empleo irregular y el fraude a la seguridad social. Este tipo de prácticas atentan contra los derechos de los trabajadores, los desprotegen. Este tipo de prácticas suponen una merma de recaudación y, por tanto, una amenaza para la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social. Y este tipo de prácticas supone una competencia desleal de las empresas que lo utilizan frente a las empresas cumplidoras. Sin embargo, compartir el objetivo, como bien indica el Consejo Económico y Social, no implica necesariamente compartir que las medidas que se toman son las más adecuadas o que son siquiera suficientes. Cuando analizamos el contenido de las medidas que aquí se nos traen, se podrían resumir en una expresión, que es un aumento de las sanciones. Son muchas medidas, pero la filosofía general es un aumento de las sanciones. Y entiéndanos bien, señora ministra, no es que nos disguste el aumento de las sanciones. Incluso en las enmiendas que mi grupo va a plantear, si este proyecto de ley sigue su trámite, como cabe esperar, proponemos en algunos casos específicos un endurecimiento mayor, incluso mayor. Por ejemplo, cuando hay varias infracciones que se cometen simultáneamente, o cuando falta la afiliación del trabajador, o cuando no se cumplen los supuestos relacionados con la discapacidad. Es decir, que no nos asusta el aumento de las sanciones, lo vemos favorablemente. El problema es que creemos que esto debería ser una pieza de una estrategia más amplia. No puede pensarse que solo endurecer las sanciones va a solucionar el problema, porque de hecho las sanciones ya existían, con menos gravedad, pero ya existían y no han impedido que lleguemos a la situación actual. Resulta un tanto infantil pensar que simplemente endureciéndolas va a cambiar radicalmente esa situación. Un primer complemento evidente que creemos que tendrían que tener estas medidas de endurecimiento de las sanciones es una mejora de la inspección. En economía del fraude, la amenaza que percibe el defraudador es la cuantía de la multa por la probabilidad de ser detectado, evidentemente. Si la multa es muy grande, pero la probabilidad de ser detectado es muy pequeña, la amenaza no sirve de nada. La media de la Unión Europea es de un inspector de trabajo por cada 7.000 trabajadores y en España tenemos un inspector de trabajo por cada 20.000 trabajadores. Es decir, que tendríamos que triplicar nuestros recursos para estar en la media de la Unión. Usted nos ha anunciado un incremento de los recursos, pero realmente resulta sorprendente porque en los presupuestos lo que hay es una tasa de reposición 0 o 10%, hay un decremento de recursos, por lo que parece que no estamos convergiendo a la media, sino incluso, en cualquier caso, alejándonos, dados los presupuestos que una y otra vez se están presentando. En el tema de la inspección, a mi grupo también le preocupa la coordinación dentro de la inspección, porque, como es sabido, la Inspección de Trabajo está cedida a las comunidades autónomas de Cataluña y el País Vasco. Una aplicación no homogénea de la legislación laboral supondría un factor muy importante de ruptura de la unidad de mercado, por lo que es muy importante que se mantenga la coordinación entre los diferentes ámbitos de esa inspección. Por otro lado, consideramos que el enfoque respecto a la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la seguridad social debería ser más sistemático. En primer lugar, deberíamos partir de un diagnóstico claro de dónde estamos ahora, que sustentase las medidas. No hace tanto tiempo, el Gobierno anterior aprobó un Real Decreto, el Real Decreto 5/2011, para la regularización y control del empleo sumergido. Había la obligación legal de evaluar el resultado de esas medidas. Nos gustaría conocer esa evaluación, nos gustaría que cada Gobierno no partiese de cero respecto al anterior, sino que hubiese una continuidad en el esfuerzo y que hubiésemos partido de un diagnóstico de la situación actual que sustentase las medidas. El enfoque también sería más sistemático si la LISOS tuviese un texto refundido. Como bien se ha apuntado antes, hay todo tipo de modificaciones dispersas y crea inseguridad jurídica. Es difícil para el empresario saber cuál es ese texto que engloba todas las modificaciones. Habría que refundir el texto de la LISOS en opinión de mi grupo. Y usted ha señalado una serie de iniciativas que en nuestra opinión se solapan y que en nuestra opinión están dispersas, no forman un todo integrado y deberían hacerlo. Los planes anuales de inspección de trabajo, el observatorio contra el fraude, la lucha contra las empresas ficticias, la reforma del Código Penal. Estas actuaciones deberían
formar parte de un todo integrado y muchas veces da la sensación de que se solapan entre sí y no están bien coordinadas entre sí. Pero incluso este enfoque más amplio sería insuficiente. Si elevamos el nivel del análisis, si elevamos el enfoque, como otros portavoces han señalado, no se puede tratar aisladamente el problema del fraude a la seguridad social y del empleo irregular si nos abstraemos del contexto socioeconómico en que ese problema se está generando. Es decir, este problema es una manifestación más de la economía sumergida, que en nuestro país supone el 22% del PIB. Es una manifestación de ese problema más general, la economía sumergida. Va unida a otras formas de fraude, como el fraude fiscal, que no se pueden tratar por separado, se deben tratar de forma conjunta, y ese esfuerzo de actuación conjunta está en sus albores. Hay mucho camino por recorrer en la lucha conjunta contra el fraude fiscal y el fraude laboral. Por otro lado, usted es también ministra de Trabajo y no puede abstraer esta medida de la reforma laboral que su ministerio ha aprobado no hace tanto tiempo. El empleo irregular tiene mucho que ver con nuestro modelo laboral, que la reforma laboral ha acentuado. Tiene que ver con la precariedad, por ejemplo. Hoy en día todavía el 94% de los nuevos contratos son contratos temporales, solo el 6% de los nuevos contratos son contratos indefinidos. Bueno, con un mercado de trabajo tan precario hay mucho margen para el fraude, para realizar contratos temporales que no deberían ser temporales, para que haya fraude en las bonificaciones al contrato indefinido. Como usted recordará, nosotros propusimos un contrato único indefinido. Con contrato único indefinido, con otro modelo laboral, no habría este tipo de fraude en el abuso de la temporalidad, obviamente. No habría tampoco fraude en el mal uso de las bonificaciones para fomentar el empleo indefinido. Es decir, que no se puede desligar el modelo laboral precario de los problemas que hoy nos traen aquí. Son dos caras de la misma moneda. En su reforma laboral, la posición de dominio del empresario frente al trabajador se acentúa y la posibilidad de que ese dominio se convierta en abuso también se acentúa. No es posible abstraerse de las consecuencias, abstraerse de los efectos de la propia reforma laboral que ustedes han aprobado hace poco tiempo y ahora echarse las manos a la cabeza cuando se ven algunas de sus consecuencias. Hay otro problema también relacionado que no se ha comentado hasta ahora, pero que, en opinión de mi grupo, tiene importancia, que es el tema de la inmigración y el enorme número de inmigrantes que en nuestro país no tienen permiso de trabajo. Es otra cuestión que no se puede disociar del problema del contrato irregular. Y, por último, el propio modelo productivo está ligado con el problema del empleo irregular, efectivamente. Un modelo productivo que busca ganar competitividad reduciendo costes laborales y, en el extremo, reduce costes laborales más allá de la ley. Si hubiese un modelo productivo que buscase la mejora de la competitividad con la investigación y desarrollo, con el aumento de la productividad, pues el problema tendría otras dimensiones. Por último, pero no menos importante, hay un problema, desde luego, de conciencia social, de valores en la sociedad, que solo se podría abordar desde el sistema educativo. Entonces, cuando se tienen en cuenta todos estos factores, pensar que con un mero endurecimiento de las penas se va a solucionar el problema, creemos que no es realista, sinceramente, no es realista. Por tanto, nosotros vamos a apoyar que se tramite la ley. Creemos que no tiene sentido de rechazarla porque es un problema importante el que aborda, pero desearíamos que se enmendase y se mejorase en la comisión, cosa que no ha sucedido, por ejemplo, con el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal. Creemos que es un grave error, que estos son problemas de Estado, que es posible encontrar acuerdos entre los grupos y no entendemos esta actitud del Partido Popular de una y otra vez rechazar todas las enmiendas de los demás grupos en estas cuestiones en las que es posible encontrar puntos de acuerdo. Por tanto, creemos que se debe tramitar la ley, pero también creemos que debe ser sustancialmente modificada en la Comisión de Empleo. Esa es la postura de Unión, Progreso y Democracia.